He documentado toda mi vida hasta llegar a los 10.000 euros al mes. Cada modelo de negocio que probé, cada momento bueno, cada momento malo, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, pero lo que está claro es que puedes cambiar tu vida en tan solo un año y conseguir lo que te dé la gana antes de lo que esperas. Todo empezó cuando yo estaba en el instituto estudiando, tenía la típica vida de estudiante, salía de fiesta, me preocupaba por sacar buenas notas, pero tampoco estaba en la mejor época de mi vida porque es el típico momento donde tienes que replantearte qué vas a hacer el resto de tu vida. Y yo pues la verdad que iba un poco perdido respecto a eso. Pero hubo algo que lo cambió todo y ese algo fue uno de mis mejores amigos que hacía mucho tiempo que en esa época ya no lo veía. Había cambiado de instituto, recuerdo que dejó de salir de fiesta, ya no quedaba tan a menudo con nosotros, hasta que un día después de mucho tiempo pues quedamos juntos. Recuerdo que lo invité a comer a mi casa de hecho y me dijo de golpe, sin yo esperármelo, que muy probablemente iba a dejar los estudios porque estaba ganando 3.000 euros al mes con su negocio digital. Pensad que en ese momento pues teníamos unos 17 años, si no recuerdo mal, 16, 17, y ya estaba ganando esa cifra. Y a mí es algo que me impactó mucho porque estaba ganando más que sus padres, estaba ganando más que mis padres. Y yo en ese momento recuerdo que estaba ganando unos 180 euros al mes trabajando en un gimnasio y ese golpe de realidad me hizo darme cuenta de lo realmente perdido que estaba. Y ese negocio digital que estaba creando mi amigo recientemente, que ya le estaba funcionando, básicamente consistía en llevar las redes sociales a otras personas. Pero lo que acabó de plantar una semilla en mi cabeza fue cuando me enseñó un vídeo de una persona que estaba empezando a hacerse famosa y que meses más tarde daría mucho de qué hablar. Y esa persona era Iman Gadzhi. Recuerdo que en concreto me enseñó un vídeo donde él documentaba todo el proceso de empezar totalmente desde cero a hacerse millonario, poder cuidar a su madre y ganar un estilo de vida del 1%. Ese vídeo a mí me rompió la cabeza porque me destruyó muchísimas creencias limitantes. Pensad que yo en ese momento pensaba que la mejor opción era elegir la mejor carrera para intentar encontrar el mejor trabajo donde te paguen más y tengas el máximo de tiempo posible. Pero ese día realmente descubrí que puedes conseguir lo que te dé la gana y que si solo tenemos una vida, si solo tenemos una oportunidad, ¿por qué no iba a pensar en grande? Si realmente otra persona lo había conseguido. Es decir, me rompió muchísimo la cabeza porque vi que realmente eso era posible. Antes lo asociaba a que eso solo lo podía conseguir personas que tal vez tenían suerte o que personas que ya les venía de familia, etc. Y sentí que había una oportunidad por primera vez en la historia donde cualquier persona realmente podía hacerse rica en un tiempo récord y siendo joven. A partir de ahí, después de cambiar de chip, recuerdo que entré en la típica época de estar locked in, la típica época de estar encerrado, y para que tengáis contexto, pensad que yo estaba en medio de segundo de bachillerato, donde teóricamente tienes muchísimos exámenes, donde teóricamente tienes que prepararte la selectividad, y yo empecé a pasar de los estudios y empecé en medio de clase a consumir más y más contenido de todas estas personas, de todos estos emprendedores digitales. Y a partir de ahí entendí que lo primero en lo que tenía que trabajar era en mí mismo. Y diseñé una rutina donde básicamente recuerdo que me levantaba a las 6:30 de la mañana todos los días. Recuerdo que en mi diario visualizaba lo que quería. Después me ponía a leer más o menos una hora libros de desarrollo personal para seguir rompiendo mis creencias limitantes. Después ya tenía que ir al instituto para luego volver y pasar todas mis tardes trabajando en crear mi propia fuente de ingresos. Recuerdo que también hacía más cosas como ducharme en agua fría, todas estas típicas cosas que ahora están un poco mal vistas, pero lo cierto es que hoy en día admiro esa época que tuve de ser muy disciplinado y pasara lo que pasara, recuerdo que cumplía con cada hábito. Y de hecho hoy en día hay el típico debate donde muchas personas pues realmente ven todo esto una tontería, todos estos hábitos, toda esta disciplina, que si leer libros constantemente lo ven como una tontería, solo piensan en que tienen que trabajar, pero lo que yo realmente creo es que al principio tener una época de ese estilo es fundamental, sobre todo para romper muchas creencias limitantes que las personas tienen. Libros como por ejemplo El camino del hombre superior me sirvieron para realmente enfocarme solo y priorizar por encima de todo mi misión. Recuerdo libros como Piense y hágase rico de Napoleon Hill que me enseñaron la fe, que me enseñaron a que cualquier persona realmente puede construir riqueza desde cero, Los secretos de la mente millonaria y muchísimos libros que lo que hicieron era romper muchas creencias limitantes que en ese momento tenía de toda la vida. Y si empecé a leer esos libros y a apuntar todo lo que iba aprendiendo es porque tenía claro que debía aprender de personas que estaban donde yo quería estar. Por eso en clase ya empecé a ignorar a los profesores. Recuerdo que pues estudiaba lo mínimo para poder sacar buenas notas, pero el resto del tiempo lo dedicaba a ello. De hecho, hablando de este tema, hoy en día veo personas
a las que, por ejemplo, he ayudado y que tal vez pues no han tenido tanto esa época de curtirse y que, o muchas personas en general, que veo que no han construido como ese mínimo de desarrollo personal, de disciplina, que yo no digo que sea la persona aquí con más desarrollo personal del mundo, pero creo que debe haber un mínimo. Y sé de muchas personas que por culpa de no tener este mínimo no han sido constantes, han podido pues tal vez ganar algo, pero no han sido nada constantes y no han podido mirar largo plazo, y al final por culpa de no haber roto esas creencias limitantes no han podido progresar. En cambio, hay personas a las que he ayudado donde esas personas antes pues ya eran realmente muy disciplinadas, habían roto muchas creencias limitantes, que han conseguido llegar muy lejos en tiempo récord gracias a tener esos mínimos fundamentos. Por eso creo que tener esa época al principio, al menos unos meses, es muy importante. Otro día más que estaba en el instituto, recuerdo que uno de mis mejores amigos, que de hecho se sentaba al lado mío, un día me dijo casualmente que iba a empezar con el dropshipping, con el modelo de negocio del dropshipping, que había visto varios vídeos y que le había llamado mucho la atención. Me estuvo hablando sobre ello. En ese momento a mí la verdad que también me llamó la atención y decidimos empezar juntos, y esa fue la primera manera de ganar dinero por internet que tuve, el dropshipping, que por si no lo conocéis, básicamente consiste en vender productos a través de una tienda online. Tú no tienes que invertir nada, sino que cuando te compran ese producto, tú le envías el stock, le envías el producto a esa persona. Empecé primero de todo viendo vídeos, tenía que encontrar al principio de todo un producto ganador, es decir, tenía que escoger qué producto iba a vender, y en concreto elegí este altavoz de aquí. Entonces lo compré inmediatamente para que llegara, porque para venderlo tenía que hacer contenido en redes sociales, en concreto lo iba a hacer a través de TikTok, y también estuve todo el fin de semana haciendo una tienda en Shopify para que quedara perfecta y para poder empezarlo a vender. Mi amigo también lo hizo por su parte, también escogió su producto ganador, lo pidió, hizo la tienda online, y los dos realmente estábamos en el mismo proceso y teníamos la idea pues de ir haciéndolo juntos, cada uno con su producto, y ir aprendiendo de ese proceso. Recuerdo que ya tenía la tienda online, que ya había llegado ese producto, que si no recuerdo mal me costó como unos $35, algo así, y ya empecé a crear contenido en TikTok. Yo la verdad sin tener ni idea de crear contenido, y me lancé ahí con el móvil a grabar todo lo que podía. De hecho pues estaréis viendo por aquí algunos vídeos, y pasé varias semanas que recuerdo que subía, mi amigo empezó a viralizar algunos vídeos y yo en cambio no sé por qué los vídeos no me tiraban absolutamente nada, y estuve ahí durante semanas intentando pues a ver si los vídeos tiraban. Me acuerdo que subía como 3 vídeos al día, tenía que hacer como 3 vídeos al día para ser lo más constante posible, y los editaba en clase y los subía en algunas horas, pues los tenía que subir en clase. En ese entonces no hice ninguna venta, porque para poder poner el enlace de tu tienda y que la gente entre a tu tienda tenías que llegar a los 1000 seguidores, me acuerdo. Y yo de momento no empezaba a viralizar nada, hasta que un día, de golpe y porrazo, me acuerdo que subí un vídeo y que a las pocas horas ya empezó a tener como 20.000, 50.000 visitas, no paraba de subir, o sea, me acuerdo que mi amigo me escribió porque vio el TikTok y estaba flipando, y ese vídeo no paraba de crecer, y ese vídeo acabó recibiendo más de 4 millones de visitas y gané más de 200.000 seguidores, creo que más o menos en unos 3 días. Aquí podéis ver al día siguiente, después de haber publicado el vídeo, que recargaba en mi portátil la página de TikTok, y ahí podéis ver los seguidores que empezaba a subir. Yo estaba súper contento porque pensaba que me iba a forrar, porque estaba recibiendo muchísimo tráfico. Lo triste es que solamente obtuve de esas 4 millones de visualizaciones, que no sé si tengo alguna captura por aquí, de esos 4 millones de visualizaciones solamente obtuve 4 ventas. La verdad que me hizo muchísima ilusión ver esas notificaciones de Shopify de que había vendido algunos productos, pero luego me desanimé cuando por el envío y básicamente por comprar ese producto y enviárselo, básicamente no ganaba nada de dinero. Recuerdo que me costaba a mí como $35 y lo vendía como por 42 o algo así, o sea, apenas ganaba dinero. Y lo que sucedió luego es que a varios clientes, o sea, creo que como a dos clientes no les llegó el producto y les tuve que hacer el reembolso. Así que literalmente perdí dinero con ese movimiento. De momento he empezado a hacer dropshipping con un producto, con este altavoz de aquí. Por eso me he dado cuenta de que, bueno, el dinero fácil, no hay dinero fácil, o sea, todo te lo tienes que ganar tú.
Entonces, en vez de ser constante con eso y realmente pues ver la manera de cómo poder solucionarlo y solo poner atención en una cosa, estaba en la típica época que mucha gente ha pasado, que pues le sorprendía un nuevo modelo de negocio y quería probarlo, le llamaba mucho la atención la cosa. Mi amigo le pasó exactamente lo mismo que yo, se dio cuenta que no tenía apenas de margen y no se nos ocurrió nada más ni nada menos que empezar una marca de ropa juntos. En verdad era algo parecido a lo que habíamos hecho de dropshipping, pero esta vez con una marca de ropa. Básicamente teníamos que montar lo mismo, una tienda online, y teníamos que intentar viralizar contenido y crear una marca en redes sociales para poder venderlo. Nosotros estábamos en clase, me acuerdo, muy ilusionados, pensando que era una gran idea. Me acuerdo que empezamos a crear el logo por Canva, empezamos a hacer los diseños. Claro, pensad que yo en ese momento pues estaba ganando solamente unos 180 euros al mes, no estaba ganando apenas nada de dinero, es decir, creo que tenía como unos 500 euros en mi cuenta de banco y había que invertir bastante. Empezamos a invertir bastante en encontrar stock, en vinilar la ropa. O sea, realmente empecé a tener muchos gastos y estaba invirtiendo mucho dinero, bueno, mucho dinero para mí en esa época que realmente no me podía permitir, y eso a mí era algo que me dolía. Pero lo que más me dolía es que empezamos a subir mucho contenido y veíamos que no funcionaba, que obteníamos tal vez alguna venta, pero eran ventas de amigos, y lo mismo, cuando recibíamos una venta pues tampoco nos alegrábamos mucho porque sabíamos que no estábamos ganando dinero, sino que teníamos que recuperar aún la inversión. La marca, me acuerdo que se llamaba MTX Clothing, que era como que el mensaje era escapa de la Matrix. Luego también empezamos a buscar influencers y a mandarles muestra de ropa gratis para que hicieran fotos y subieran vídeos. Es decir, estábamos invirtiendo mucho y no estábamos ganando absolutamente nada. Entonces, de mientras que estábamos haciendo eso, a mí no se me ocurrió la maravillosa idea de que empezar otro modelo de negocio que me había llamado la atención. Es decir, pensad que yo al final pues tenía mi rutina de lectura, tenía que ir al instituto, tenía que estudiar algo para sacar un mínimo de buenas notas. Luego por las tardes trabajaba en un gimnasio, pues luego también entrenaba yo mismo, así que iba realmente muy ocupado y decidí probar otro modelo de negocio, que en concreto era la automatización de YouTube, el famoso modelo de negocio que seguro que habéis escuchado, donde tú creas canales sin mostrar tu cara y delegas todo el contenido de producción a un equipo. Entonces yo simplemente pues por Instagram empecé a ver varios gurús que me llamaron la atención y me acuerdo que compré un curso que no era nada bueno, no tenía nada de calidad. Yo en ese momento pues era muy inocente y le compré un curso a un típico vendehumos. Pues realmente lo hice porque de pequeño, con más o menos unos 13-12 años, había tenido el típico sueño que todo el mundo tiene de ser youtuber, y me acuerdo que subía muchísimos vídeos cuando era muy pequeño y era muy constante con eso, pero apenas en tal vez, no sé, igual llevaba subiendo cuando era pequeño unos 3 años contenido y solo había conseguido 100 suscriptores. Era para mí un poco como un sueño frustrado y por eso me había llamado mucho la atención eso. El problema es que había invertido en una formación, estaba invirtiendo en esa marca de ropa y no tenía dinero para contratar un editor, para contratar un guionista que me hiciera el contenido, y en ese momento tampoco había inteligencia artificial para poder hacerlo. Entonces yo mismo tenía que editar los vídeos. Me acuerdo que las miniaturas sí que creo que pagaba como unos $10 por miniatura. Yo mismo publicaba los vídeos, yo mismo hacía los guiones, lo hacía absolutamente todo porque no tenía dinero. Las narraciones incluso tenía que hacerlo con mi propia voz, que aquí estaréis viendo un ejemplo de ese canal. En una época tan frenética como la actual, donde hay un constante ruido y un exceso de información que puede con nosotros. Y en ese momento, como tenía tantas cosas, incluso me saltaba clase, me saltaba horas de clase para irme a casa y empezar a editar los vídeos. La verdad que en ese momento, a medida que me iba enfocando cada vez en mí mismo, empecé a estar cada vez más aislado. Pensad que dejé de salir de fiesta, dejé de quedar tanto con mis amigos. Muchas horas de clase yo estaba inmerso con el portátil que tenía, haciendo mis cosas, o me saltaba muchas horas de clase para empezar a editar. También recuerdo que cortamos con una relación que tenía con una chica en ese momento. Mis padres no me comprendían y había momentos de tensión porque yo ya les había comunicado que el año siguiente no iba a ir a la universidad, que 100% no iba a ir, y eso que no estaba teniendo ni estaba generando nada, realmente en ese momento no tenía nada, pero yo ya les decía que no iba a ir, y claro, eso a ellos les volvía loco y generaba momentos de tensión. Me acuerdo que mi madre incluso un día me dijo que me hizo dudar de mí mismo incluso, porque me dijo que cómo podía ser que el año que viene no iba a hacer nada y que cómo podía solo dedicarme a editar vídeos de YouTube y subirlos. Realmente pues fueron momentos de tensión donde estaba muy aislado, pero yo ya en ese momento lo único que podía hacer era tirar hacia adelante con todo. El año que viene no voy a ir ni a una carrera universitaria ni tampoco voy a hacer un módulo. Mucha gente sé que dirá, hostia, pero este chaval ¿qué hace? ¿Qué va a hacer con su vida? Desde hace unos meses me he dado cuenta de que a partir de
intentar aprender de gente que está en posiciones que yo quiero estar, no necesito ir a la universidad ni siquiera a un módulo. Con esto me refiero que tengo un propósito muy claro. Y así fueron unos meses que ni con la marca de ropa conseguíamos nada, solo seguía gastando poco dinero que tenía. Con ese canal de YouTube me acuerdo que subía como 3 vídeos a la semana, pero no tiraba ninguno, hasta que un día el mismo amigo que me inspiró a empezar todo esto me dio una oportunidad. Como os he dicho antes, él se dedicaba a llevar redes sociales de otras personas, en concreto el típico contenido vertical que todos consumimos en Instagram o TikTok, pero esos clientes también necesitaban hacer vídeos de YouTube y como yo estaba empezando con la automatización de YouTube y estaba aprendiendo, me dijo que necesitaba que le echara una mano con eso. Y de hecho me empezó a pagar un poco, después os diré en concreto cuánto me pagaba, me empezó a pagar un poco por ese mismo servicio. Y para mí esto algo fue muy positivo y lo cambió todo, porque creo que llevaba como unos 3-4 clientes. Entonces pasé de estar en negativo más o menos a ganar unos 400 euros al mes, me acuerdo. Y lo mejor de todo es que no tenía que invertir en absolutamente nada, sino que realmente me pagaba por un servicio. Con los otros dos modelos de negocio tenía que invertir dinero, tenía márgenes bajos y estaba en negativo. Pero aquí empezaba y no tenía nada negativo, ya que simplemente estaba ganando un poco de dinero por un servicio. Y quiero que os quedéis con esto porque lo hablaremos más adelante. En ese momento seguir con todo era insostenible, ya que pues estaba haciendo 3 cosas distintas y le tuve que comunicar al amigo conjuntamente con el que tenía una marca de ropa, que hoy en día me llevo súper bien con él, que tenía que dejar ese proyecto para poder tener más foco, para dedicarme solamente a la automatización de YouTube y a llevar esos clientes. Y ahí aprendí la lección del foco, porque me lo paré a pensar. Y al estar haciendo muchas cosas a la vez, por ejemplo, con la marca de ropa estaba compitiendo con personas que ponían toda su atención en ser los mejores con su propia marca de ropa. Al mismo tiempo, con mi canal de YouTube estaba compitiendo con personas que dedicaban todo el día a robarme las visitas y a generar toda esa atención que yo mismo quería. Entonces, a partir de ahí aprendí que realmente para poder ganar dinero hay que generar un valor en el mercado y para poder generar un valor en el mercado tienes que poner foco en una sola cosa. Para que lo entendáis muy claro, vamos a imaginar que el valor se crea con una lupa. Tú puedes estar moviendo esa lupa por todos los lados y realmente no vas a crear fuego, pero cuando concentras la lupa en un solo sitio, en un solo punto, entonces ahí es cuando se crea fuego y ese fuego representa el valor, para que lo entendáis. Con el poco dinero que empecé a ganar, también dejé ese canal de YouTube que ya llevaba varios meses y que no había conseguido nada de dinero. Fue lo siguiente de aquí. Como veis, me queda, llevo la mitad de una cuarta parte para poder monetizar el canal, o sea que me queda muchísimo y esto ya dice mucho de que en 3 meses, si estoy teniendo estos resultados, no acaba de ser demasiado rentable y estoy haciendo las cosas mal, así que he llegado a estas conclusiones de por qué este canal no acaba de arrancar. Para empezar, el nicho es demasiado genérico y tengo competencia de personas de más de 5 años y no solo eso, lo que principalmente hace que no fracase es que en el mismo nicho hay gente que tiene vídeos de muchísima calidad con un presupuesto mucho más alto y claro, la gente va a mirar mucho antes esos vídeos que los míos. Entonces, porque parece que no, pero aunque sean vídeos cortos, el hecho de descargar los vídeos de stock, editarlos, poner subtítulos es bastante rato y quema bastante. Para empezar en otro nicho distinto, pero esta vez ya no tenía que hacer yo el contenido, sino que tenía un poco de dinero para poder pagar un equipo que lo hiciera todo por mí. Y para mi sorpresa, ese canal que empecé lo cambiaría todo para mí, porque lo moneticé, me acuerdo, creo que en 1 mes y medio, y me acuerdo perfectamente cuando llegué a los requisitos de monetización, solicité la monetización y me la aceptaron. Creo que ese es uno de los momentos más felices de mi vida, porque para mí era la primera victoria literalmente que tenía dentro del mundo del emprendimiento, algo que se había vuelto toda mi atención, toda mi prioridad. Por fin había conseguido, para mí en ese momento, una gran victoria. Es decir, me acuerdo que es que empecé a saltar por toda la casa, empecé a gritar de la alegría que tenía. Realmente tampoco había no ganas dinero por monetizar un canal, luego pues tienes que seguir generando muchas visitas, pero para mí era un gran logro porque era algo que había visualizado, que había cumplido y que me había costado muchísimo esfuerzo y que ya lo tenía, que lo había conseguido. En ese momento tenía muchísimas más ganas de trabajar porque vi que realmente podía conseguir cosas, que había conseguido algo y ya estaba enganchado a esa sensación de victoria. A partir de ahí las cosas cada vez ligeramente empezaban a ir un poco mejor. Sí que es verdad que con el canal de YouTube, esto es el mes siguiente después de monetizar, como veis gané
unos 70 euros, es decir, realmente yo pensaba que iba a ganar mucho dinero de repente después de monetizarlo, pero no fue así, sino que gané solamente unos 70 euros, pero a eso hay que sumarle a los 300, 400 euros que iba ganando gestionando esos canales de YouTube de los clientes de mi amigo. También llegó uno de los momentos que más estaba esperando, y era que en mayo por fin acababa el instituto. Tenía que estudiar para selectividad, pero ya no iba más a clase, y por fin tenía muchísimo tiempo para poder estar trabajando todo el día con el portátil. Y cómo no, si algo había aprendido y algo a lo que no estaba apegado, ni muchísimo menos, era en gastar en formación. Ahí descubrí otra formación que la verdad que tenía muy buena pinta y invertí en ese mentor. Pero no solo yo, sino conjuntamente con Eric Alanis, que lo considero, tal vez lo conozcáis, y lo considero mi hermano. De hecho, cuando yo moneticé ese primer canal, él estaba haciendo trading, y cuando le enseñé que había monetizado ese canal y le enseñé en qué consistía este modelo de negocio, él también decidió apuntarse porque también estaba perdiendo. De hecho, estaba invirtiendo creo que más dinero que yo y había perdido más dinero que yo, y le llamó muchísimo la atención esa forma de ganar dinero. Así que él mismo se comprometió también a empezar. Yo le enseñé lo poco que sabía en ese momento y decidimos comprar una formación juntos, que la verdad que estoy muy agradecido con ese mentor. Víctor, si ves esto, estoy muy agradecido contigo. Y paralelamente, mientras seguía con esos clientes, también decidí abrir otro canal automatizado, que me acuerdo que lo moneticé en solamente 18 días, que se llama El Tesoro de Cleopatra. De hecho, hice un vídeo en mi otro canal sobre ello, pero tampoco es que estuviera ganando muchísimo. Es decir, aquí podéis ver los ingresos de ese canal que moneticé en julio, unos 400 euros, que si restamos los gastos, que si miramos que me gasté 1000 euros en esa formación, seguía sin tener nada de dinero apenas en el banco, pero pues sí que estaba más confiado y sentía que iba progresando poquito a poquito. En ese mismo verano también seguía sintiendo esa sensación de soledad, porque como os he dicho, pues dejé de salir de fiesta, dejé de quedar con los amigos. Verano es el típico momento donde encima con esa edad, tenía 18 años recién cumplidos, es la típica edad donde quieres disfrutar solamente y hacer planes. Pues en ese momento tenía la misma rutina parecida a la que tenía cuando estaba en el instituto. Me levantaba a las 6:30 todos los días en medio de junio, en medio de todo el verano. Seguía yendo al gimnasio y después me quedaba todo el día con el portátil trabajando. Por las tardes quedaba con Eric, me acuerdo que él por las mañanas pues trabajaba, y quedábamos con Eric para seguir trabajando todas las tardes. Con la automatización de YouTube, que es un modelo de negocio que a mí la verdad que me encanta y que me gusta y que creo que la voy a escalar muchísimo. Y hace nada, un mes y medio, tal vez 2, que moneticé mi primer canal, y ahora estamos escalando ese canal, intentando escalarlo a 1500 mínimo al mes, que aún queda, pero bueno, hay que trabajar muy duro y abrir el siguiente canal y básicamente dedicarme a eso e irme a Bali con mi colega dentro de poco. Cuando estemos en Bali tenemos que hacer otro vídeo ahí en la villa. Hay que hacer otro vídeo. Y era una época lo mismo, un poco dura, porque pues por suerte tampoco me sentía solo, estaba acompañado de Eric, y empezamos a quedar con pequeños emprendedores que también pues estaban empezando, algunos incluso estaban más avanzados, y algunos días quedábamos con ellos. Y a nosotros nos encantaba porque estábamos empezando, veíamos que esas personas pues estaban haciendo más dinero que nosotros, sabían más que nosotros, y estábamos aprendiendo mucho de ellos. Me acuerdo también que Eric y yo, cuando acabamos de trabajar, para descansar un poco y desconectar, porque estábamos todo el día con el ordenador, salíamos a caminar y hablábamos de nuestros objetivos, visualizábamos despiertos, hablábamos de todo lo que íbamos a conseguir, y realmente recuerdo esa época con muchísimo cariño, por toda la disciplina, por toda la confianza que tenemos, y porque sabíamos que tarde o temprano íbamos a conseguir aquello que nos proponíamos. De hecho, en ese momento lo recuerdo que era pues bastante duro, pero es que ahora lo daría todo por volver a esa época de nuevo. Y de hecho, aquí sí puedo recomendar algo que me ha cambiado la vida y de lo cual estoy muy agradecido hoy en día, porque con esas personas que empecé a conocer, que estaban también dentro de este mundillo, hoy en día son mis mejores amigos. Si puedo recomendar algo, es que os intentéis acercar a personas que están donde queréis estar o que quieren estar en el mismo punto que quieren estar, porque el hecho de sentirse solo creo que es muy duro, y he conocido a personas que muchas veces nos vienen y nos dicen: wow, realmente me dais envidia del grupo que tenéis, porque estáis creciendo todos juntos, os apoyáis todos juntos, os motiváis todos juntos. Y yo honestamente estoy muy agradecido, y si puedo recomendar algo es que os peguéis al máximo posible de personas así y que construyáis un grupo. Esto tampoco es solo suerte. Yo al final me he esforzado para poder realmente construir este grupo. Es decir, si yo no fuera una persona que
tuviera unos objetivos ambiciosos, que no siguiera progresando, porque los planes que hacemos hoy en día, pues por ejemplo, si no hubiera progresado, no los podría hacer. Si realmente no me hubiera esforzado, no podría estar en un entorno así. Por tanto, busca un entorno que realmente te motive, que realmente te ayude, que realmente te inspire, que te haga que no estés solo, y esfuérzate por estar a la altura de poder estar en un grupo así o crearlo. Pasó el verano, llegó septiembre y yo seguía más o menos en la misma línea, haciendo más o menos, yo creo que unos 600 euros en esa época, y en ese momento Eric y yo decidimos irnos a un apartamento que tenía su familia en la playa para estar literalmente, para poder poner foco y poder trabajar pues como llevábamos haciendo todo ese verano conjuntamente. Y casualmente, me acuerdo que teníamos que coger el bus para ir a ese apartamento en la playa, y me acuerdo que en la estación de bus, justamente ese, no sé qué día era, tal vez era 15 de septiembre de 2023 en ese momento, me acuerdo que ese era el día donde también los universitarios, los estudiantes, era el primer día de universidad para ellos. Y a nosotros se nos hizo, de hecho se me ponen los pelos de punta, porque se nos hizo como muy curioso que nosotros íbamos contra la corriente. Me acuerdo que nos encontramos a varias personas que conocíamos y nos decían, ¿qué? ¿Vais a la universidad? No sé qué, ¿a qué universidad vais? Y me acuerdo que les dijimos que no íbamos a la universidad, que íbamos a un apartamento en medio de un pueblo a trabajar en nosotros, a trabajar en negocios online, y realmente esas personas se quedaron flipando, de hecho no sabían ni qué decirnos, nos miraron un poco rara. Y me acuerdo que íbamos en el bus llenos de estudiantes, se bajaron todos para ir a la universidad y luego estábamos yo y mi amigo solos. Y fue algo curioso, ¿no? Era como que literalmente estábamos yendo en contra toda la corriente. Me acuerdo que estuvimos ahí con la misma rutina, a las 6:30 salíamos, que era de noche, en medio, empezaba a hacer frío, pues salíamos a hacer deporte y después estábamos todo el día con el ordenador. En ese momento sí que es verdad que pues al no tener capital tampoco teníamos mucho conocimiento. Al final lo hacíamos todos nosotros y no delegábamos apenas nada. Es decir, yo por ejemplo pues tenía que publicar todos los vídeos, tenía que hacer yo los guiones porque el ChatGPT no estaba muy desarrollado, entonces realmente yo me sentía que era productivo, pero en verdad pues estaba todo el día intentándome poner tareas, intentar avanzar, cuando pues en ese momento era un poco novato. Hoy en día pues no intento hacer eso, no intento estar todo el día trabajando, sino que de hecho intento tener el máximo de tiempo libre posible para pensar en cómo seguir escalando. Pero bueno, en esa fase inicial pues era totalmente normal. Seguíamos ganando muy poco dinero y me acuerdo que de hecho ese mismo mes volvimos a comprar otra formación, que esta no nos fue tan útil. Yo de hecho me acuerdo que, o sea, ese mismo mes, sin apenas tener dinero en la cuenta, compré 2 formaciones y me acuerdo que me quedé como con 200 euros en la cuenta y no tenía ni casi ni para comer. Me acuerdo que íbamos día a día al supermercado a comprar la comida porque nos daba como cosa ir de golpe una semana y gastarnos muchísimo dinero. Entonces íbamos día a día, de hecho cuando el supermercado estaba a punto de cerrar, donde te ponen las típicas ofertas de la comida más barata, pues íbamos a esa hora a comprar porque no teníamos apenas dinero y nos lo gastábamos todo, es decir, nos lo gastábamos todo pues eso, en formación. Y no teníamos ningún apego y creo que eso es algo muy bueno que hice, el hecho de gastar constantemente y de estar en situaciones de incomodidad, porque yo perfectamente pues en vez de haber ido ahí podía haberme quedado en casa y en casa pues no tengo ningún problema al final, pues porque ahí pues al final estoy viviendo con mis padres, ¿no? Pero el hecho de exponernos a esas situaciones de riesgo, de constantemente estar invirtiendo en formación, era algo que nos hacía estar en constante estado de supervivencia y estar constantemente trabajando por seguir creciendo lo más rápido posible. De hecho, en una de las mentorías que invertí en ese momento, era una persona del mercado inglés que se dedicaba a llevar canales de YouTube de otros emprendedores, porque en ese momento me di cuenta que no había nadie en el mercado español haciéndolo, que no conocía absolutamente nada y no lograba encontrar a nadie que estaba haciendo lo mismo que yo, gestionar canales de YouTube de otras personas. Entonces quería seguir mejorando en eso al mismo tiempo que seguía con mis canales automatizados y por eso invertí en esa mentoría y es algo que hice muy bien. Siguieron pasando los meses, se acercaba el final de año y ahí es cuando empecé a ganar un poco más de dinero. Mis canales empezaron a escalar un poquito más, me acuerdo que hacía 1000 euros con uno, 1000 euros con otro, ganaba un poco de dinero del proyecto que tenía junto con Jan. Entonces ahora mismo pues estamos haciendo más o menos cerca de los 2K más o menos, 1600 por ahí, y para dentro de 2 meses en teoría tengo que llegar a 7500. Me acuerdo que ya pues empezaba a ir a alguna cena, ¿no? Y podía gastar algo de dinero en una buena cena. Me acuerdo que empecé a hacer algún plan más y a conocer más este círculo que tengo hoy en día. Y en ese momento me acuerdo que estaba haciendo, sí, es unos 2500 más o menos. Las cosas empezaban a ir ligeramente mejor y realmente lo recuerdo como una muy buena época. Cada vez las cositas iban tomando algo más
de forma. Pero como no, seguía gastando. Para finales de año, finales de 2023, me acuerdo que si en ese momento estaba más o menos ganando tal vez limpios unos 1.700 euros, me acuerdo que me gasté 400 euros en una cena en el mejor hotel de Andorra a finales de año. O sea, me gasté más de una quinta parte del capital que tenía en ese momento para ir a una cena, y realmente fue una muy buena inversión porque me rodeé de un entorno de familias pues que realmente eran muy ricas, familias que tenían negocios. Me acuerdo que era un entorno que nos inspiró muchísimo a todos, y es algo que también recomiendo, invertir en ir a sitios que os inspiren y hacer actividades que os inspiren. Me acuerdo que esa cena a mí me motivó muchísimo, y cuando invierto en estas experiencias, pues realmente me entran muchísimas ganas de trabajar, siendo sinceros, y a mi círculo pues le pasa absolutamente lo mismo. Entonces, para mí esa fue una de las mejores maneras de empezar el año y me sentía súper agradecido. De hecho, en ese preciso instante en el que pues ya entramos en el primer día de 2024, estaba 100% seguro que ese iba a ser el mejor año de mi vida y que lo iba a cambiar todo. Y lo primero que hicimos, Jan, Eric y Gerard Bas, fue el día 15 de enero decidir, planificándolo en menos de una semana, irnos a vivir a Estonia. Teníamos muchísimas ganas de trabajar, teníamos muchísimas ganas de escalar, y decidimos que una gran idea para ello era irse a un lugar frío donde literalmente solo tuviéramos ganas de ir al gimnasio y de poder trabajar porque no había nada más que hacer. Y así lo hicimos. De repente, eso, en menos de una semana nos planificamos y nos fuimos a vivir a Estonia, a una casa. Para mí eso fue otra situación, ponerme en una situación de gran incomodidad, porque en ese momento pues estaba haciendo eso, más o menos unos 1.700 euros, tampoco era muy estable, me lo gastaba todo todos los meses, y la casa costaba más de 3.500 euros. Por lo tanto, para mí fue un movimiento arriesgado, pero cuando llegué a esa casa, pues lo mismo, me sentí pues muy feliz porque estaba cumpliendo el sueño de irme a vivir con mis amigos, con personas que tenían objetivos como yo, de independizarnos con 18 años, muy lejos de casa, y irnos a, o sea, era el típico sueño que tenía de pequeño, lo típico de irte a vivir con tus amigos. Pues yo lo estaba cumpliendo, y me acuerdo que para mí eso fue un momento muy feliz y que recuerdo con especial cariño. Pero las cosas viviendo en Estonia no fueron siempre tan bonitas. Como os he dicho, estaba en una situación económica que no era muy buena con mi propio negocio. Ahí contaba con gastos de, aparte de la casa, pues tener que invertir en comida y en típicos gastos que no te esperas. Y encima, aparte de eso, ahí no salía ni siquiera el sol, la gente era muy antipática, no conocíamos a nadie, no había ningún plan que hacer ahí en medio de Tallinn, y lo único que podíamos hacer literalmente, que era para lo que realmente habíamos ido, era solo trabajar y trabajar. Y después de más o menos unas 3 semanas de haber llegado ahí, las cosas se empezaron a complicar un poco más. Tenía muchos gastos. Me acuerdo que hice alguna inversión con algún canal automatizado que no salió nada bien y que creo que perdí unos 700 euros, que para mí ese momento era mucho. Me acuerdo que me quedaba a cero y tenía que tomar decisiones que lo cambiarían todo en ese entonces. Para mí, decisiones que pues en ese momento eran importantes. Chavales, estamos aquí en Estonia. Hace un tiempo de mierda. Acabamos de salir del gimnasio. Hemos hecho la compra. Volvimos ayer de España. ¿Qué tal, bro? La verdad es que venir de España y llegar aquí, que está todo el día lloviendo, un palo bastante grande, pero bueno, parte del proceso y trabajando a tope. Creo que, tío, hace unos meses estábamos en la oficina ahí de, ya ves, trabajando en nuestro pueblo, sin resultados ni nada. Una de ellas fue solamente poner foco en llevar clientes de YouTube. ¿Os acordáis de la misma regla que os he contado antes del foco? Pues esta vez sentía que tenía que aplicar exactamente lo mismo, aunque todo fuera YouTube, o tenía que decidir entre automatización de YouTube o volverme el mejor llevando clientes de YouTube. Entonces tomé la decisión, para mí, que realmente me costó, tomé la decisión de solamente llevar canales de YouTube de clientes. ¿Por qué? Porque veía que nadie lo estaba haciendo, veía que podía construir relaciones con dueños de negocio de los cuales podría aprender mucho y que realmente esas personas puedes cobrarle un buen presupuesto y que te paguen todos los meses. Pero claro, de ese negocio, entre comillas, solamente estaba ganando unos 400, 300 euros al mes. Entonces, a partir de ahí, invertí mi tiempo en una de las acciones que más retorno me ha dado nunca, y es la de empezar a escribir personas por Instagram para proponerles llevar su canal de YouTube. Así que mi rutina en ese momento empezó a consistir en servir a esos pocos clientes que estaba ayudando a Jan y empezar a prospectar por Instagram
absolutamente todo el día escribiendo mensajes y las poquitas personas que me respondían, enviarles un vídeo contándoles cómo les podía ayudar, los resultados que estaba teniendo, quién era, un poco de presentación para poder hacer una llamada de venta y a partir de ahí poder cerrar ese cliente. Para mí esa época fue una época muy dura porque no estaba ganando apenas nada de dinero, es decir, me acuerdo que a veces me quedaba a 0 euros en mi cuenta de banco, que me acuerdo que mis amigos me tenían que incluso pagar alguna cena. A ellos tampoco les iba fenomenal y me acuerdo que me levantaba todos los días con ansiedad, es decir, muchos días me levantaba con ansiedad porque no sabía bien qué hacer, si había tomado una buena decisión y me la pasaba todo el día escribiendo mensajes por Instagram y eso no me llenaba absolutamente nada. Estaba haciendo algo que odiaba, no veía nada de resultados y no tenía nada de dinero. Realmente fue una época muy dura. Buenos días chicos, son aquí lo podéis ver, las 5 de la mañana, nos acabamos de levantar y nada, quería grabar un poco cómo era un día aquí viviendo en Estonia con 18 años. Me gusta mucho más levantarme a las 5. Es como que si me levanto tarde me levanto con ansiedad porque es como, guau, tengo que hacer mucho trabajo. Veo todos los mensajes del móvil de golpe y veo que tengo ahí muchas cosas pendientes y como que me levanto como con ansiedad ya rápidamente. Pero lo cierto es que las cosas parecía que empezaban a funcionar. Me acuerdo que algún posible cliente me empezó a responder y tuve alguna de mis primeras llamadas de venta. Y de hecho, alguna de las llamadas la cerré y me acuerdo que un primer cliente me pagó 1.000 euros, otro más adelante, un par de semanas después, 750. Y ahí era algo de dinero que, bueno, eran pequeñas victorias que al final me seguían motivando, pero tampoco, pues al final tenía que pagar equipo, al final pues había muchos gastos, por lo tanto realmente pues tampoco me sentía súper aliviado. Y tenemos una llamada ahora a las 8, hora española, y ahora me va a enseñar todo para hacer la venta, para intentar cerrarla y tal. Si ves que, oye, que no te gusta el servicio, imagínate que fallamos a nivel de publicación, nos empiezan a subir vídeos y todo, tío, sin problema yo te devuelvo la pasta, porque lo que me interesa a mí es tener reputación al máximo. ¿Qué tal ha ido la llamada? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ha ido? Pues no lo sé. ¿Bien o bien? Me ha ido bien, ¿Bien? Cerrado, bro. Cerrado. ¡Let's go! ¿Por cuánto? 950. 950, de locos, bro. Nos viene súper bien. Después de varias semanas de haber cerrado a ese par de clientes que realmente luego no los pude mantener, simplemente porque no estábamos muy alineados, y luego más adelante el siguiente cliente que pude cerrar fue un gran cliente que lo mismo, me pagó unos 1.000 euros al mes. De hecho, con este cliente a día de hoy llevo trabajando con él más de un año, tal vez lo conozcáis, su nombre es Jesús Orozco y es un gran empresario que ha hecho millones con su empresa. Y la verdad que él me ha cambiado mucho la percepción del emprendimiento, he aprendido muchísimo de negocios gracias a él y también me ha inspirado muchísimo. Una de las anécdotas que a veces explico es que después, un tiempo más tarde de haber vuelto de Estonia y que estaba pues en ese momento creo que una semana en España antes de ir a mi próximo destino, casualmente él iba a Barcelona y me dijo de hacer una reunión presencial y efectivamente quedamos y me acuerdo que yo tuve que ir en tren, tuve que ir con la Renfe y él vino en jet privado y para mí eso fue algo que me chocó muchísimo y me inspiró mucho estar con él en persona y realmente me acuerdo volver igual yo con la Renfe, con el tren y decirle a mis padres que había quedado con un cliente que había venido él con jet privado. Para mí fue algo que me chocó mucho, me explotó la cabeza y realmente pues es una anécdota muy guay. Y la verdad que eso me inspiró mucho. Después de esa época dura, pero que también recuerdo con muchísimo cariño y que tanto yo como mi círculo les encantaría volver ahí, decidimos ir a Bali, a un lugar todo lo contrario. Como ahí hacía tanto frío, no había nada y estábamos tan aislados, decidimos pasar al otro extremo por contrario. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí dando una vuelta al lado de casa, bueno, ya nos vamos ya prácticamente, quedan 4 días y ya nos vamos para Bali. Bueno, o sea, estoy muy agradecido de haber tomado acción, de no haber hecho caso a lo que me decían, de haber hecho caso a las personas que estaban donde quería estar, de haberme arriesgado, de posponer el placer, de tener una visión, de ver un propósito en mi vida y luchar porque mi vida no sea como otra, no sea una vida vacía, porque si hubiera hecho caso a lo que me dijeran, a lo que me decían, por ejemplo, mis padres que querían que fuera a la universidad,
o sea, no estaría aquí viviendo con mis amigos independizado con 18 años, que no está mal. Simplemente estaría aburrido en clase, con malas influencias seguramente, ni con tan buenos hábitos, ni siendo la versión que soy ahora mismo. Estaría pues simplemente en esa situación. En este momento pues estaba ganando más o menos la misma línea, estaba ganando unos 2.000 euros más o menos. Tuve varios problemas con el negocio, varios gastos y realmente pues caí en picado. Como gastaba tanto dinero, pues fui a Bali, fui a una pedazo de villa para mí en ese momento y estaba otra vez en el mismo estado de supervivencia, teniendo que trabajar todo el día en un coworking. No pude disfrutar de Bali. Al final Bali creo que es un sitio donde van muchos nómadas digitales pues a disfrutar, tal vez no a trabajar tanto, sino más pues a disfrutar, conocer gente, hacer muchos planes. Y yo y mis amigos, que también en ese momento estaban pasando por problemas, incluso también problemas personales, pues realmente había una mala energía. Teníamos que estar todo el día trabajando, me acuerdo, en un coworking que íbamos ahí y no lo estábamos pasando nada bien, estábamos pasando por un mal momento. Los canales de YouTube también, pues los canales de YouTube, porque en ese momento seguía generando, aunque no invirtiera tiempo, seguía generando algo de mis canales de YouTube, también bajaron muchísimo. Y fue una época que todos recordamos como una época dura, incluso esta época no la recordamos tan bonita. Y encima también con mis amigos, que significa que vamos todos subiendo, nos vamos ayudando, nos vamos potenciando. Es las mejores cosas que puedes hacer, tener un grupo de amigos con el que vayáis subiendo juntos. O sea, es una cosa, la verdad, que mola muchísimo, porque estar tú solo en el proceso, estar tú solo en el camino es algo bastante duro. En cambio, con un grupo de amigos que te potencien es mucho más fácil, ya que pues os ayudáis, os apoyáis, os picáis y básicamente no estáis solos, porque la soledad, el hecho de sentirte solo es algo malo, tío. Bueno, es algo duro, es algo básicamente duro, ¿no? O sea, esta situación, pues tenerla con 18 años, o sea, es como que estamos viviendo el proceso muy rápido y al final eso, hay gente que tal vez está ganando algo de dinero y que está muy tranquila, ¿no? Que está ganando su dinero, está tranquila, no tiene estas movidas, estas cosas, pero es que nosotros queremos pasar al siguiente nivel. O sea, nosotros queremos ser millonarios, queremos pasarnos la vida y es que nos tiene la vida nos está preparando, nos tiene que preparar para ser esa persona. Tenemos que demostrar que somos esa persona que literalmente puede generar millones, que es abundante, que tiene todo ese éxito que quiere. O sea, al final hay que pasar por estas situaciones para demostrarlo a la vida y para conseguir esa vida. Estuvimos más o menos, creo que de mediados de abril hasta, yo en mi caso, creo que mediados de mayo más o menos, o incluso un poco más tarde, o no sé si fue mediados de marzo, más o menos por ahí. Estuvimos en Bali hasta que, bueno, incluso mis amigos volvieron antes y me quedé unas semanas yo solo. Y después de toda esa mala racha de incertidumbre, de probar varias cosas más, de incertidumbre, pues las cosas de golpe parecían funcionar mejor. Gracias a algún servicio que estaba haciendo, me empezó a llegar algún cliente más. Me acuerdo que los canales volvieron a tirar algo más, es decir, al final era algo que me estaba dando dinero y que tenía que volver a mantener. Y superé la barrera de los 4.000 euros al mes. Recordad que antes estaba haciendo unos 2.000 con muchísimos gastos, pues en ese momento empecé a hacer unos 4.000 euros y la verdad que empezaba a tener algo más de dinero que no me lo gastaba constantemente. Y a partir de ahí volví a España y empecé a conseguir algún cliente más y pasé de unos 4.000 a hacer unos 7.000 euros. Realmente en ese momento pues yo me sentía el rey del mambo, es decir, estaba relajado y dejé de hacer las acciones que más me estaban funcionando, que en ese momento, excepto la de servir bien a mis clientes, estaba dejando de prospectar y realmente estaba un poco relajado, ya que pues pensad que había pasado todo el año trabajando muchísimo y sentía que por fin pues tenía que disfrutar un poco de lo que estaba ganando, que podía permitirme relajarme, ya que ya no estaba tanto en ese momento de supervivencia. Estamos por aquí, por Madrid. Hemos venido un par de días porque en teoría pues tenía una reunión con un cliente que al final no ha venido y he venido aquí a Madrid para nada, pero bueno, igualmente pues eso, estoy aquí en un hotel guay y estoy pues todo el día trabajando básicamente y quería hacer un vídeo actualizando un poco pues mi progreso, qué estoy haciendo, tal, cómo voy progresando, qué cambios voy teniendo, por si le puede servir a alguien. Realmente hay mucho trabajo por hacer. Sí que es verdad que ahora cada vez me gusta más lo que hago, es como y lo vi el otro día de un vídeo que es como que de tanto, o sea, es como que al principio empiezas por el output, pero metes tanto input, metes tanto trabajo que al final te acabas enamorando del trabajo y noto que me está pasando eso, que cada vez me gusta más
trabajar y pues me da un poco más igual ese output, que tampoco estoy aquí, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, ayer me compré el iPhone 15, me estoy en un hotel guay, no sé, también cuando fui a Bali y estaba en una pedazo de villa, bueno, una pedazo de villa tampoco, pero estaba en una buena villa que no todo el mundo puede permitirse, pues realmente pues eso no es como lo que tampoco me enamora, tampoco me encanta, tampoco me enamora del proceso, ¿no? Lo que sí que me mola pues ahora es ponerme a currar y aportar más valor a los clientes. Entonces me acuerdo que empecé a hacer unos 4.000, 6.000, 7.000, hasta que llegó agosto, gracias a referidos, es decir, sin yo ni siquiera prospectar e intentar cerrar más clientes, sino a las personas que me venían a mí gracias a hacer un buen servicio llevando canales de YouTube, llegué a la cifra esperada de 11.000 euros. Y lo cierto que en ese momento me acuerdo que pues, mis amigos me felicitaron, algunos amigos ya hacía muchísimo tiempo que habían roto esa barrera, pero era mi primera vez haciéndolo, superando las 5 cifras, y me acuerdo que me felicitaron. Yo me acuerdo que realmente me dio bastante igual, porque sabía que ese momento llegaría, que eso iba a llegar tarde o temprano, después de todo lo que me había esforzado, sí o sí, tenía que llegar. Después de 14 meses, este ha sido el primer mes que he superado la barrera de los 10.000 euros. En concreto han sido 11.000 y me quedaré limpio con unos 9.000 euros, que bueno, lógicamente pues quiero mucho más y sigo trabajando mucho todos los días, pero con 19 años sí que es verdad que no está mal. Pero sí que era algo que reforzaba mi confianza, una vez más, igual que moneticé ese primer canal de YouTube, reforzaba la confianza de que podía cumplir con aquello que me prometiera. Entonces, con 18 años rompí la barrera de las 5 cifras, es algo por lo que pues estoy contento, igualmente no tanto, sé que hay gente que ha hecho muchísimo más que yo, pero empecé a relajarme. Hasta este punto que hemos llegado del vídeo, si algo podría también destacar como consejo, creo que es muy positivo el hecho de reinvertir y de sobre todo salir de tu zona de confort, es decir, a nuestro círculo lo que nos ha cambiado la vida es irnos a vivir fuera, porque realmente, es decir, fuera de tu país, sobre todo fuera del país de donde estás, yo creo, realmente creces muchísimo, tienes que trabajar muchísimo para poder mantenerte y realmente te pones en situaciones y ganas experiencias donde creo que creces muchísimo. Por lo tanto, os recomiendo mucho que hagáis eso. Para mí ha sido duro, es decir, he tenido experiencias muy bonitas y tengo un muy buen recuerdo, pero en ese momento me acuerdo que no era lo que más disfrutaba del mundo. Me acuerdo que había momentos que tanto yo como mis amigos lo pasábamos mal, pero la verdad que todo eso ha valido la pena. Entonces nos remontamos en agosto de 2024, como he dicho antes, y ahí me surge la oportunidad de en septiembre ir a trabajar a Miami con un cliente. Otro país nuevo, ese año estaba siendo el mejor año de mi vida, estaba viviendo experiencias increíbles, muchísimo crecimiento, estaba escalando mi negocio, o sea, realmente mi vida había dado un giro por completo. Pensad que el año anterior a 2024 estaba en el instituto estudiando y trabajando en un gimnasio. Mi vida había cambiado muy rápido de repente. Entonces me surgió la oportunidad de ir a Miami y la verdad que fue otra experiencia que también tuvo sus momentos duros y tuvo sus momentos muy buenos, pero la conclusión fue muy buena. Septiembre de 2024 voy a Miami y me acuerdo que tuve una hostia de realidad. Ahí cualquier persona estaba haciendo lo que yo hacía y todo era extremadamente mucho más caro. Me acuerdo que empecé a tener muchísimos gastos de vida. Me compré, me acuerdo, una mesa, una silla, también reinvertí mal mi dinero realmente y me compré una pantalla. No tenía muy buena gestión del dinero en ese entonces. La cosa es que vi que todo era muy caro, que lo que yo estaba haciendo pues realmente cualquier persona lo hacía y fue una hostia de realidad. Es decir, fue una hostia de realidad y fue volver a salir de mi zona de confort por completo, pero en otro extremo. Ahí también volví a estar en ese estado de supervivencia, entre comillas, de trabajar muchísimo, y ahí cometí un error muy sencillo, pero que me costó progreso. Y era no seguir haciendo más de lo que funcionaba. Al final yo creo que cuando estás empezando lo que tienes que hacer es identificar acciones que te den un retorno, acciones que te funcionen. En mi propio caso, por ejemplo, una de las acciones que más retorno me había dado era prospectar. Prospectar por Instagram, escribir a dueños de negocio, mostrarles los buenos resultados que estaba teniendo, porque si no, ¿cómo me iban a conocer? Y a partir de ahí, cerrar a esas personas.
Ahí esa era una de las acciones que me estaba dando resultados y que de hecho más tarde empecé a prospectar de nuevo y realmente me funcionó muchísimo para seguir consiguiendo clientes y seguir ganando más mi nombre con este servicio único que prácticamente nadie hace ahora mismo en el mercado. Pero en ese momento en Miami me empecé a preocupar por si hacer una mejor página web para mi negocio, empezar a hacer vídeos, que realmente pues eso está bien y he conseguido algún cliente, pero no era la acción en ese momento que más me funcionaba. Empecé a plantearme mi oferta, realmente empecé a desarrollar muchas creencias limitantes, realmente empecé a frustrarme muchísimo, veía que mi entorno estaba creciendo y que yo no. Realmente ahí fue como culpa mía, realmente pues simplemente eso, dejé de hacer más de lo que me funciona y eso me empezó a dar creencias limitantes. Y me acuerdo que pasé de esos 10.000 euros, me acuerdo que bajé a 4.000 euros y luego sí que es verdad que pude recuperarme, pero para mí fue una bajada muy grande que me afectó muchísimo mentalmente y es porque simplemente había dejado de hacer de lo que me funciona. Rápidamente, cuando a finales de año, cuando empecé a hacer otra vez de nuevo y me di cuenta de que tenías que seguir haciendo lo que me había funcionado hasta entonces, fácilmente volví a superar la barrera de los 10.000 euros hasta hoy en día haber escalado a bastante más. Entonces, lo que creo que es muy importante, y esto es algo que también me enseñó uno de mis clientes, es identifica lo que te funciona, haz al máximo lo que te funciona y cuando se ponga algo en medio que te impida hacer más de lo que funciona, intenta resolver eso para seguir haciéndolo. Realmente es muy simple. Y realmente solo me tenía que enfocar en ser el mejor. Es así de simple. Si al final pones toda tu atención en ser el mejor, proporcionas más valor al mercado y por lo tanto más dinero se gana. Y es algo tan sencillo y yo me estaba complicando tanto y realmente puse mi atención en eso y fácilmente volví a superar y crecer mucho más de 10.000 euros al mes. Entonces, la verdad que esa experiencia en Miami me marcó mucho, aprendí muchísimo de emprendedores americanos. Realmente fue otra vez salir de la zona de confort de nuevo y crecer muchísimo. Y fue una época y un año en general de muchísimo crecimiento. Y la verdad que 2025, este año, ha empezado muy bien, siguiendo viajando por el mundo, siguiendo escalando y ya no pues pasándolo tan mal por estar en ese estado de supervivencia, sino que ya en otra fase donde todo se ha vuelto mucho más fácil y realmente estoy muy agradecido de haber conocido a muchísimas personas que hoy forman parte de mi entorno y seguir viviendo experiencias increíbles y realmente tener una vida del 1%, aunque bueno, cuando estás metido realmente pues muchas veces ya te acostumbras y realmente pues no lo valoras tanto porque hay personas que pues están siempre por encima de ti, pero a veces hay que ser agradecido y hay que ser consciente de todo eso. Y realmente la cifra no es tan importante, lo más importante es disfrutar de todo el proceso, ya que si hay algo positivo de realmente ganar dinero limpio para tu bolsillo, al menos a mí y a más personas que conozco, lo que les ha pasado es que se dan cuenta de lo realmente importante, de la salud, de la familia, de las experiencias, todo eso es lo que realmente importa. Y hoy en día estamos en una época donde es increíble porque ¿cómo puede ser que yo mismo hoy en día, una persona de 19 años, esté ganando más de 20.000 euros al mes? Pues que no es que sea yo, sino que son las personas de mi círculo y hay personas que están haciendo muchísimo más que nosotros. Entonces, realmente creo que es una oportunidad que todo el mundo tiene que aprovechar. Así que este ha sido mi camino para llegar a las 5 cifras al mes y esto es el principio de todo, porque voy a seguir documentando absolutamente todo cada vez que vaya consiguiendo cosas más grandes. Así que espero que este vídeo os haya servido, sobre todo que os haya inspirado, como a mí mismo me pasó al principio de todo, y estáos atentos a este canal porque vamos a hacer cosas muy grandes.